Preguntas y respuestas sobre el aceite del motor. Nos llegan muchas dudas sobre el aceite del motor de la moto, si lo podemos cambiar de tipo, por qué se consume. En este vídeo vamos a responder a todas esas dudas. Saludos a todos los motoristas y bienvenidos al canal de Moto1 Pro. La primera pregunta es, ¿cada cuánto hay que cambiar el aceite de la moto? Bueno, la respuesta está en el manual del propietario de la moto. Y si no lo has mirado, ya estás tardando. Allí te dirá cuál es el periodo en kilómetros o en tiempo para hacer los intervalos de cambio de aceite. Normalmente se suele hacer al año, en un año de uso o unos 10.000 kilómetros, así grosso modo. Hay motos que indican cada 6 u 8.000 kilómetros, hay motos que indican cada 15.000 kilómetros. El promedio para mí está bien en torno a unos 10.000 kilómetros. ¿Y por qué lo del año? Porque si tu moto la usas muy poco y en un año no llegas a hacer esos 10.000 kilómetros o los que toquen, un año ya empieza a ser un tiempo razonable para que el aceite dentro del motor, con los arranques en frío y con el uso, haya acumulado suficiente suciedad como para que sea buena idea cambiarlo. ¿Por qué digo que es buena idea cambiarlo? Porque, bueno, date cuenta que la única forma que tienes de limpiar un motor de una moto por dentro es cambiando el aceite. El aceite lleva, entre otros aditivos, unos que se llaman detergentes, que lo que hacen es precisamente limpiar, pero no es que lleven jabón, lo que hacen es mantener en suspensión las partículas que se van desprendiendo pues con el desgaste, carbonilla, etcétera, se quedan en suspensión en el aceite. ¿Y por qué se quedan en suspensión? Porque así cuando lo vaciamos se van con el aceite sucio. Así que recuerda, la única forma que tienes de limpiar el motor por dentro de tu moto es cambiando el aceite. Por eso es importante hacerlo con una relativa frecuencia. Y por eso también yo recomiendo siempre cambiar el filtro del aceite cada vez que cambiamos el aceite. Porque aunque en algunos manuales de propietario indican que cada 2 cambios, por ejemplo, cada 2 cambios de aceite se cambie el filtro una vez, yo recomiendo cambiar siempre el filtro. También algunos nos preguntan si no aguantaría más el aceite de esos plazos del año o los 10.000 kilómetros. Bueno, la respuesta es que sí. Realmente la mayoría de aceites modernos, cuando los sacas del motor, si los analizas, todavía siguen dando perfectos parámetros de lubricación y demás. Pero, como digo, lo importante es cambiarlo, no tanto porque el aceite vaya a perder propiedades, que algo pierde con la contaminación que recibe por parte de partículas del motor y restos de combustible y demás, y por los cambios de temperatura, sino que la importancia radica en mantener una limpieza interna del motor. Otra pregunta típica, ¿por qué algunos motores de moto gastan aceite? Bueno, estamos hablando de motores de 4 tiempos, que en teoría no deberían gastar aceite nunca, porque los motores de 2 tiempos están diseñados para gastar aceite. Los motores de 2 tiempos, recordad que usan el aceite, en vez de tenerlo dentro del cárter en una cavidad más o menos cerrada y lubricar las partes, ¿cómo reciben la lubricación? Es a través del combustible con aceite que va mezclado al 2 o 3%, ya depende de la moto y del aceite, con la gasolina que quema. Ese aceite, pues buena parte se quema con la gasolina en la fase de explosión y se expulsa por el escape. Pero los motores de 2 tiempos son un caso aparte. La pregunta y lo que nos preocupa muchas veces es ¿por qué motores de 4 tiempos gastan aceite? Vamos a ver por qué. Básicamente hay 3 formas por las que un motor de 4 tiempos puede consumir aceite. Puede ser por fugas, puede ser por la culata o puede ser por los cilindros y pistones. El consumo de aceite por fugas es muy evidente, porque esa fuga de aceite deja aceite en algún sitio, normalmente pues una manchita en el garaje o donde dejemos aparcada la moto. Esas fugas suelen estar provocadas por alguna junta del cárter que no está en buen estado, un motor que se haya desmontado y que luego se haya remontado, pues a lo mejor la junta se reutilizó y no da buen cierre, o puede ser un retén, por ejemplo el retén de la punta del cigüeñal es uno de los clásicos que puede perder un poquito de aceite, porque en motores que a lo mejor llevan luego el embrague en seco, la lubricación no pasa del cigüeñal al embrague, como en la mayoría de motos, sino que hay un retén, como pasa por ejemplo en los coches, que mantiene el aceite separado del embrague. Ese retén
Con el tiempo puede tener ligera fuga y por ahí que también se pierda algo de aceite. Al final, cuando hay un consumo muy bajo de aceite y nuestra moto está dejando un poco de marca allí donde queda aparcada, es muy evidente que ese consumo de aceite se debe a estas fugas. Una forma de localizarlas es limpiar bien el aceite, el motor, pues con detergente y con agua a presión y demás, y fijarse por dónde está empezando a perder, pues para ver si merece la pena meterse en el lío de desmontar el motor y reemplazar esa junta, o a lo mejor un pequeño reapriete de esas tuercas o tornillos consiguen que se llegue a una buena estanqueidad, o bueno, pues como digo, pues nos hace falta una reparación más seria para solucionar este problema. Como digo, el consumo de aceite por fuga es algo fácil de vigilar y de controlar porque deja huella. El consumo de aceite en la culata es más complicado de controlar. ¿Por qué puede consumir un motor aceite por la culata? Bueno, en la culata tenemos, de los motores de 4 tiempos, tenemos las válvulas. Las válvulas, como sabemos, van abriendo y cerrando el paseo a los gases de escape y de admisión, y la cola de la válvula va en la culata metida dentro de una cosa que se llama guía de válvula. Esa guía de válvula es de un material de baja fricción, normalmente de bronce, pero tiene un casquillito, un retén, que evita que el aceite de lubricación que está en la zona de la culata llegue a pasar a través de la cola de la válvula hacia el interior del cilindro. Si la guía de la válvula tiene un poco de holgura y el retén de la guía de válvula no cierra perfectamente, hubo por ejemplo una generación yo me acuerdo, las Yamaha de 4 cilindros de los años 90, las FZR 600 y las famosas FZR 1000 X-Sub, pues tenían unos retenes que se quedaban un poco quebradizos y por ahí se colaba bastante aceite a las guías de las válvulas de escape. Todas estas motos, sobre todo si se llevaba el motor algo alto de vueltas, gastaban bastante aceite y era por ahí. Ese es un punto de consumo de aceite. Para corregirlo, bueno, no queda más remedio que levantar la tapa de balancines y cambiar los retenes de las guías de válvulas. No es una operación sencilla, pero tampoco es complicadísima ni muy interna del motor. Además del consumo de aceite por fugas y en la culata, el tercer tipo de consumo de aceite, que es el más habitual, es en los cilindros. Ese sí que es un consumo más interno del motor y si ocurre hay que desmontarlo a fondo. Por eso es importante conocerlo. ¿Cómo se produce? Bueno, como sabemos, dentro de los cilindros van los pistones subiendo y bajando siguiendo los ciclos del motor, y lo que asegura la estanqueidad entre pistones y cilindro son los segmentos. Los segmentos, según el motor va envejeciendo y acumulando kilómetros, se van desgastando y son unos aros metálicos que se van abriendo ligeramente. Tanto los segmentos que se desgastan, como las paredes del cilindro que también se desgasta, como el propio pistón que también se va desgastando, acaban teniendo menos estanqueidad de la que tenían de nuevo. Y entonces lo que ocurre es que el aceite que está en el cárter puede pasar hacia arriba, hacia la cámara de combustión. Así como en la culata el consumo de aceite era por aceite que se colaba desde la culata hacia abajo por las colas de las válvulas hacia la cámara de combustión, el consumo de los cilindros pues es aceite que se cuela hacia arriba desde el cárter hacia la cámara de combustión. Y siempre acaba igual, se quema o se va por el escape quemado o sin quemar. ¿Cómo lo corregiremos? Bueno, comprobando la compresión podemos tener una idea de si ese motor pues empieza a tener compresión baja y el consumo de aceite puede venir por ahí. Si hay que arreglarlo, pues toca abrir el motor y cambiar como mínimo segmentos o posiblemente pistones y rectificar cilindros. Otra pregunta habitual de los aceites es: ¿podemos cambiar la viscosidad o el tipo de aceite que usamos? Bueno, la respuesta es que sí, porque de hecho, si nos miramos bien el manual del propietario, suelen venir una indicación en función de las temperaturas de uso de unas gamas de viscosidades diferentes. O sea, hay muchas motos que admiten desde un 10-40 hasta un 20-50, por decir algo, ¿no? ¿Nosotros podemos decidir? Sí, en función del uso que hacemos de la moto, de donde vivimos, si hace mucho frío en invierno, si hace mucho calor en verano, si tenemos un uso muy intensivo en verano o con alta temperatura, pues podemos elegir un aceite que en invierno, recordad que la viscosidad del aceite viene dada, lo explicamos en nuestro vídeo de aceites,
viene dada por dos números y una letra. 10W40 significa que es un aceite, la W es de winter en inglés, es un aceite que en frío se comporta como un SAE 10 y en caliente como un SAE 40. 20W50 es un aceite que en frío se comporta como un SAE 20 y en caliente como un SAE 50. Como digo, puede tener sentido con un uso muy frío o en ambientes muy fríos usar un aceite que sea viscosidad de invierno 10. Es muy raro en moto usar menos de un 10 de viscosidad y que para verano pues pasar de un 40 a un 50 o incluso un 60, que nos puede dar mejor protección a alta temperatura y a altas revoluciones. Tampoco, si no nos lo recomienda el fabricante, conviene pasar a un aceite de una viscosidad en caliente muy alta, porque pues podría provocar que la bomba de aceite no esté pensada para esa viscosidad y que tenga dificultades en alcanzar la presión de engrase suficiente. La última pregunta más frecuente que nos hacéis respecto a los aceites del motor de moto es: ¿se puede usar cualquier aceite? Es decir, yo entiendo que la pregunta es no cualquier aceite, sino un aceite de motor de coche. No todas las motos, no es el caso en todas las motos, pero hay tres motivos por los que no usar un aceite de motor de coche en motores de moto. El primero es el tema de la fricción. Los motores de coche, sobre todo los más modernos, están muy optimizados para dar mínimos consumos. No solo para que el cliente esté más contento porque el coche gasta menos gasolina, sino incluso en las homologaciones, si un coche gasta menos gasolina, emite menos CO2 y paga menos impuestos, con lo cual es una preocupación que tienen todos los fabricantes de coches. Y parte de esa preocupación se la pasan a los fabricantes de aceites. Por eso, la mayoría de aceites de coche actualmente tienen aditivos low friction, que se llama, que precisamente pues, ayudan a que si disminuyes la fricción, pues el motor consume menos gasolina. Esos aditivos en un motor de moto en principio podrían venir bien, pero hay un problema, que la mayoría de motores de moto comparten el aceite, el engrase de motor y de transmisión, incluyendo el embrague. Recordaréis, en la ficha técnica lo habréis visto, que casi todas las motos llevan en embragues multidiscos bañados en aceite. Ese aceite es el aceite del motor. Y si el aceite del motor lleva aditivos de baja fricción, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que esos aditivos provocan que patine el embrague, provocando una avería en el embrague o simplemente que notemos que cuando aceleramos mucho el embrague patina porque no está previsto sus muelles y sus superficies de fricción para usar un aceite de este tipo. Así que ahí tienes el primer motivo para no usar un aceite de coche en un motor de moto. El segundo motivo, pues es parecido. Los motores de moto, en su mayoría, suelen compartir el engrase, como he dicho, con la transmisión, no solo con el embrague, sino también con el cambio. ¿Y el cambio qué son? Pues son engranajes que engranan unos con otros. En los coches el engrase del cambio suele estar separado y entonces los aceites de coche no tienen aditivos de lo que se llama alta presión. ¿Qué es alta presión? Pues la superficie de contacto entre los dientes de los engranajes de un cambio suele ser muy pequeña y soportar toda la potencia del motor, con lo cual es, como digo, un punto de alta presión que los aceites y las grasas que están diseñadas para eso están previstos que lo soporten. Los aceites de motor de moto tienen aditivos y están fabricados para soportar eso, porque, como digo, en la mayoría de motos el mismo aceite que engrasa el motor también engrasa el cambio. En los coches no suele ser así, por lo tanto, cuidado con ese factor. Y el tercer factor, prácticamente no hay coches refrigerados por aire y sigue habiendo muchas motos con el motor refrigerado por aire. Por eso los aceites para motor de moto suelen llevar aditivos que se llaman antioxidantes que permiten que el aceite se caliente mucho más que el aceite del motor de un coche, hasta 140, 160 grados puede llegar el aceite del motor de una moto, sobre todo si está refrigerada por aire. Así que aquí tenéis tres motivos por los que no siempre es buena idea, o en general no es buena idea, usar un aceite de motor de coche para un motor de moto, aunque sea de la misma viscosidad. Bueno amigos, espero haber respondido a todas las preguntas sobre aceites de moto. Si no, pues ya sabéis, nos escribís a redaccion@moto1pro.com con más dudas y haremos otro vídeo como este. Nos vemos en el próximo.